¡Empezamos! Pues sin más, ¿qué mejor para empezar un blog que algo que me gusta? ¡Qué patético! Oye, que para eso es mío. ¡La música! Yo no puedo vivir sin música. ¿Quién puede vivir sin música? Si excluimos a los sordos, claro. Y es que me gusta todo tipo de música. Pop, rock, hip hop, house, jazz, clásico. De todo tipo. Y es algo que tengo que llevar conmigo a todos lados. Es indispensable para mí. Puedo dejarme el móvil en casa, pero no puedo dejarme la música. Porque si no, ¿qué hago mientras voy por la calle? ¿Miro al suelo? ¿Miro a la gente? ¿Me hundo en mis pensamientos más oscuros? Pues no, porque me aburro. Necesito música de fondo. Por ejemplo, cuando vuelves a casa una noche de fiesta, sales de un bar o de un sitio donde está la música a tope y en cuanto hay un poco de silencio empiezas a escuchar ese pitido que se te mete hasta el colodrillo y que no tienes una forma mejor de remediar que poniéndote la música e igualando un poco el silencio de la calle con la música alta de dentro del bar. O si no te tragas el puto pitido, vamos. Pero hay una cosa que me saca de quicio y que tiene que ver con la música. Bueno, no directamente con la música, pero sí con la forma de escucharla. Y es el manojo de nudos y líos y cables que se hacen al meter los cascos en los bolsillos. Bueno, auriculares, yo los llamo cascos. Puede que tú no sepas hacer ningún tipo de nudo marinero. Y puede que ni siquiera sepas atarte los cordones de las zapatillas. Pero tus bolsillos sí que saben cómo hacerlo. Tengo una teoría sobre esto. En los bolsillos, o donde guardes tú los cascos, existe una raza de seres pequeñitos, con una fuerza 7 veces mayor que la tuya, que cuando estás distraído, se dediquen a hacer esos nudos asquerosos. Y se lo saben todos los cabrones. El nudo franciscano, el nudo boca del lobo, el gancho con vuelta, el nudo con calabrote, hasta el nudo Windsor. Entonces llega el momento en el que quieres volver a escuchar música. Vas a sacar los cascos del bolsillo y te encuentras con una cosa así rara, como una telaraña de cables y líos y para deshacerlo te tienes que tirar ahí con media hora en plan el juego este de los hilos que cogías y hacías así, así, salía una estrellita y cosas de esas, ¿sabes? A ver, ahora tienes que pasar los cables laterales derecha e izquierda a la parte central del nudo. Para, coño. ¿Pero qué haces? Pues lo que tú me has dicho, ¿no? Pero los asquerosos no se dejan deshacer tan fácilmente. Ahí resisten, ahí como si tuvieran vida ahí, porque sacas un casco por aquí, pero entonces te cae el otro por aquí abajo, hecho un nudo con otro cable que tenías por otro lado, y entonces tal, y lo quitas por aquí, pero tienes un... Joder, tío, joder. Que no sé, que no sale, que es esto, tío. ¡Trata de arrancarlo, tío! ¡Trata de arrancarlo! Seguiremos intentándolo hasta que un día sepamos deshacer nudos. Pues terminemos a esa raza de gentecilla diminuta. Así que recordad, el trabajo es nulo cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento. ¿Qué pasa? Hace nada estaba haciendo física y bueno, esto es otro tema. Y hasta aquí todo. ¡Agur! Me va a tener que comprar otros nuevos.